Como siempre, es un placer el poder compartir el conocimiento que nos transmite la ciencia del espíritu. Recuerden siempre que todo lo que escuchen deben pensarlo, deben estudiarlo, deben ponerlo a consideración de su razón, de su sentido común. No acepten nada que no entiendan, porque no es religión lo que transmitimos. No se trata de creer. Y en ciencia espiritual estudiamos cuál es el propósito de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué hemos nacido y a dónde vamos cuando nuestro cuerpo ya no funcione? Estas son preguntas existenciales que todo ser humano algún día se va a hacer. Y cuando hablamos de venir a la Tierra, debemos entender que la Tierra es una escuela. Es una etapa de la evolución de nuestra conciencia, pero se considera escuela. Y cuando lo vemos así, esto nos permite comprender que no solamente vamos un día a la escuela y ya regresamos a casa. No es suficiente para aprender lo que la escuela nos debe enseñar. Así que igualmente, cuando venimos aquí a la tierra, nosotros nos vestimos con un cuerpo y nos comenzamos a conocer, comenzamos a tener experiencias. Y cuando termina esta etapa con este cuerpo, con este vestido, pues nos quitamos el vestido. Y entonces vamos a casa. Pero después de asimilar toda la experiencia de ese día, que es una vida, volvemos a vestirnos con otro cuerpo, un cuerpo renovado, un cuerpo más adaptado a la conciencia que hemos alcanzado. Esto es importante de entrada entenderlo, porque así podemos darnos cuenta gradualmente de cuál es la misión que yo tengo. Al haber nacido en este tiempo, en este lugar, con esta familia, en este país, donde cada quien se encuentre. Eso lo tiene que descubrir cada quien. Así que esto implica que nosotros comprendamos que somos un espíritu que es inmortal. Entiendo que esta palabra no es totalmente comprensible por el intelecto. El concepto de inmortalidad no se puede comprender solo con la cabeza. Se debe meditar profundamente y tener conectada la cabeza con el corazón para poder experimentar, aunque sea al principio, algún vislumbre de eternidad. Esto es lo que permite la escuela, la experiencia que hace que nosotros podamos acumular. Nosotros somos el espíritu que piensa y que tiene un cuerpo que algún día no tendrá. Pero cuando comenzamos a tener experiencias a través de muchos días de ir a la escuela, muchas encarnaciones, comenzamos a construir el alma. El alma es el mediador entre lo que tenemos, que es el cuerpo, y lo que somos, que es el espíritu. De manera que al acumularse la experiencia en el alma,
esto produce conciencia. Gradualmente, cada vez más conciencia. Pero está claro que en un principio nosotros no sabemos nada. Estamos en la infancia. Y es por eso que la humanidad ha pasado por etapas de mucha oscuridad, donde va aprendiendo a través de las leyes que rigen la escuela, la tierra. Y una de las principales es la ley de consecuencia. Toda causa tiene un efecto. Toda siembra tiene una cosecha. Y nosotros así venimos aprendiendo, reconociendo que la vida en esta escuela nos permite cierta libertad. Y cada vez más, y más libertad. Pero la libertad conlleva responsabilidad. De tal manera que con esta libertad nos hemos independizado de todas las jerarquías superiores que gobiernan el universo. Porque el universo y la naturaleza está gobernada y regida por inteligencias superiores. Y nosotros somos una creación. Me refiero a la forma que tenemos, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, la mente. Son instrumentos que nos han dado las jerarquías superiores. Y llegó un punto en el que ya no intervienen y somos responsables. Y eso significa haber sido expulsados del paraíso. Ya no somos inocentes. Hemos comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y entonces comenzamos a tener experiencias individuales, cada quien. Y esto hace que cada quien empiece a ser distinto. Y se comienza a ver en la cara. Porque en un principio todos nos parecemos. Somos una chispa divina que comienza a tener experiencia de sí misma. Y en la etapa humana, como dijera el maestro José Manuel Estrada, Dios, que es lo que somos, comienza a conocerse a sí mismo. Pero en cada uno teniendo experiencias individuales, muy particulares, que hacen que tengamos un pensar, un sentir y un actuar diferente, cada uno de los seres humanos. Al grado que incluso nos damos cuenta que no hay nadie en el universo entero que sea igual a nosotros. Por supuesto que al yo decir esto, pareciera que estoy especulando, porque yo no conozco todo el universo. Alguien pudiera decir, ¿y tú cómo sabes qué tal si en otra galaxia, en otro lugar del universo, existe una persona exactamente igual a ti? Y lo entiendo, porque el intelecto así es. Pero debemos estudiar profundamente y meditar que eso no es posible. Porque cada quien se encuentra en un punto distinto en el universo. Y desde su perspectiva, desde donde se encuentra, nadie más puede estar. Y por eso percibe el mundo distinto. Cada uno ve algo que los demás no ven, desde donde se encuentra. Ya físicamente esto puede ser comprensible, porque nadie puede estar en el espacio tridimensional donde estoy yo. Nadie más, físicamente hablando. De tal manera que desde donde yo me encuentro, yo veo el mundo de una manera que nadie más lo ve. Y eso le sucede a cada ser humano. Y esto hace desarrollar la conciencia individual. Y como somos libres, en el sentido de que ya no nos gobierna ninguna jerarquía, ya no somos movidos como los animales
por el instinto. Son guiados sabiamente por un espíritu grupo. El instinto es la forma en que son guiados. Ellos no tienen libertad, pero nosotros sí. De tal manera que con esa libertad comenzamos a equivocarnos, porque no sabemos nada. Los animales son muy sabios, pero no saben que son sabios. No tienen autoconciencia. En la etapa humana comenzamos a darnos cuenta de nuestra existencia. Para eso venimos a la Tierra, para comenzar a tener experiencias y equivocarnos, cometer errores. Y a través del error, sufrir la consecuencia que principalmente a través del dolor y el sufrimiento nos enseñan al principio de la escuela. La escuela nos tiene preparadas siempre lecciones. Siempre. Uno puede preguntarse, ¿por qué nací yo en esta familia? Yo en realidad, alguien puede decir, me gustaría haber nacido en aquella otra familia, porque veo que se le llevan muy bien. Es una familia pequeña, tienen todos los recursos, en un lugar donde viven están muy bien. Y yo, no es así, estoy en un lugar miserable. Nací con una familia, en una familia donde ni siquiera sé quién es mi papá. Y mi madre, pues anda por allí, drogándose. Y el ambiente que me rodea, pues es de crimen, mentiras. Así hay muchos seres humanos. Entonces, justamente pueden decir, a mí me hubiera gustado haber nacido en esa otra familia, en ese otro lugar. Pero la inteligencia superior lo que hace es conectar los días anteriores que hemos venido a la escuela con el día actual en que hemos llegado nuevamente, porque tiene que tener una conexión inteligente para que sigamos las lecciones que nos corresponden. De tal manera que lo que hemos hecho el día anterior ha determinado las condiciones en las que hemos venido este día a la escuela, esta vida. Allí con quien hemos llegado. Ese padre, esa madre, y si hay hermanos, esos hermanos. Ese lugar, ese país, porque existe una ley, que es la ley del karma. Y esa es individual, es familiar, es nacional y es mundial. De tal manera que hay una justicia perfecta que gobierna el mundo. Aún dentro de la libertad que nosotros tenemos, nadie puede interferir en ella, pero hay una justicia perfecta que hace que a través de la ley de consecuencia nosotros tengamos las características de las circunstancias en las que la vida nos ha puesto. Y a través del sufrimiento y el dolor, que actualmente es evidente que es mucho en el mundo. Cuando uno observa el mundo, uno se da cuenta de que en el mundo hay mucha injusticia. Hay mucha injusticia. Y uno necesita explicarse por qué. Si existe Dios, si existen las inteligencias superiores, si existe esa justicia divina, ¿por qué permite la injusticia humana? Y eso da experiencias dolorosas a muchas almas. La experiencia del sufrimiento y el dolor tiene una finalidad, pero no vino sola, vino como consecuencia de nuestros actos anteriores, del pasado, determinan el presente. Y es por eso que no somos totalmente libres en el presente, porque las circunstancias están determinadas por las acciones del pasado. Y yo ahorita puedo determinar mi futuro, ahí sí soy libre. Por eso hay una gran frase que dice, tienes derecho al trabajo, mas no a los frutos.
Esto puede que uno reclame con justicia. ¿Cómo que tengo derecho a trabajar y no tengo derecho a los frutos? O sea, un salario, a los resultados de mi trabajo. Debemos entender la frase, porque fácilmente se malinterpreta, como esto que dije ahorita. ¿Cómo es que no tengo derecho a los frutos? Si no, no va por ahí. La cuestión es que habla de la ley de causa y efecto. Tienes derecho a la siembra, es el trabajo, pero los frutos son obligados, porque depende de lo que sembraste, tendrás frutos de acuerdo a eso. Así que eres libre para sembrar, pero estás obligado para cosechar lo que sembraste. Tienes derecho al trabajo, mano a los frutos. Es una manera de decir que en nuestras manos, en nuestra voluntad, está nuestro destino. Y aquí en la tierra experimentamos, teniendo un cuerpo físico, la limitación que produce el cuerpo, porque necesito comer todos los días adecuado alimento. Necesito respirar, necesito tomar líquido, necesito dormir, necesito bañarme, necesito cuidarme, necesito tener un techo, vestido. Este cuerpo hace que yo tenga que hacer algo, esforzarme por sobrevivir. Eso se dijo cuando el ser humano es expulsado del paraíso. Comerás con el sudor de tu frente. Tienes que trabajar. Todavía pagamos por vivir sobre la tierra. Esto hace que yo experimente que tengo que esforzarme y con ello desarrollo la voluntad. Porque la voluntad necesita resistencia, obstáculos para desarrollarse. Si todo fluyera, imagínense que todo estuviera bien, no necesitáramos nada, tuviéramos todo lo que pensamos que deberíamos tener. Sería perfecto. Sí, desde el punto de vista humano, intelectual, pareciera perfecto. Pero esto haría que comenzáramos a atrofiarnos y a degenerar y se detiene la evolución, porque es una escuela. Y si ya no hay pruebas, si no hay obstáculos, si no hay lecciones, nos detenemos y nos estancamos. Entonces, la voluntad necesita obstáculos y resistencias para fortalecerse a través de la experiencia, del obstáculo y de la resistencia. El sentimiento necesita el sufrimiento. Necesita el sufrimiento para madurar. Cuando el ser humano sufre, experimenta el dolor, la carencia, experimenta la tragedia. Hay una experiencia que nutre el alma para cambiar, lo obliga a hacer algo y cambiar, porque no puede seguir en esa dirección. Por eso hay una gran frase que dice, si solo ante la enfermedad dejas una vida de abuso, entonces la enfermedad será tu maestro. Si solo ante la carencia dejas de lado tu arrogancia, entonces la carencia será tu maestro. Y si solo ante la tragedia te solidarizas, entonces la tragedia será tu maestro. Pero si puedes ser solidario, sensible y sencillo, sin necesidad de tener que vivir la enfermedad, la carencia y la tragedia, entonces tú serás el maestro. Y es por eso que además del sufrimiento, el pensar necesita acertijos y problemas. Así como la voluntad, resistencia y obstáculos, y el sentimiento, el sufrimiento, el pensar necesita acertijos, necesita problemas para desarrollarse, para resolverlos. Es así como nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad y nuestra voluntad, que son las tres facultades principales de nuestra existencia. Somos seres que pensamos, sentimos y actuamos. Se desarrollan gradualmente a través de las experiencias.
Al principio es inevitable el dolor porque cometemos errores. Y los errores, por lo general, generan una desarmonía para nosotros o para los demás y para el mundo. Y este puede tener como consecuencia dolor y sufrimiento que se va a regresar por la ley de consecuencia. Es así como el ser humano necesita hacer algo, cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, de hablar, de sentir. Porque si sigue en la misma dirección, va a tener lo mismo. Dijera Albert Einstein. Me sorprende que los seres humanos quieran obtener diferentes resultados haciendo lo mismo. Si sigues haciendo lo mismo, tendrás los mismos resultados. ¿Quieres que tu vida cambie? Cambia tú primero. El hecho de que nosotros hablemos de esto, se haga un estudio sobre nuestra naturaleza, sobre la finalidad de la existencia, de por qué venimos a la Tierra, es para generar una comprensión de las leyes que rigen el universo, porque la justicia divina se vale de la injusticia humana para cumplirse. Lo repito, la justicia divina o universal se vale de la injusticia humana para cumplirse. Vemos por todos lados mucha injusticia humana, pero allí se está cumpliendo la justicia universal porque cada quien es colocado allí, donde otros humanos injustos hacen algo, porque debemos experimentar lo que alguna vez hemos nosotros también hecho. Y es por eso que es inevitable el principio del proceso de la existencia en la etapa humana, del sufrimiento y el dolor. Pero eso abre los ojos. Una persona en la carencia no puede seguir siendo orgulloso, soberbio y arrogante, porque reconoce que necesita de los demás. Tiene carencias y pueden ser físicas. No tiene tal vez un brazo, piernas, tal vez no puede moverse, no puede ver, no puede oír, alguna carencia. Esto lo vemos que hay seres humanos que viven situaciones así. Y uno se pregunta, ¿pero qué hizo este pobre para tener esto? ¿Dónde está Dios? Incluso desde recién nacidos hay quien nace con carencias tremendas. Y uno debe estudiar para comprender que ese que acaba de nacer en un niño que es inocente, pues ya vivió y ya pasó muchos días anteriores. Y no sabemos qué habrá hecho para nacer en esas condiciones. Si yo tengo una fiesta, invito amistades, familiares a mi casa y nos la pasamos bien, nos desvelamos. Y ya que en la madrugada estamos todos cansados, pues cada quien se va a su casa. Pero aquí en mi casa hay un altero de trastes, porque no usé trastes desechables para no generar más basura, sino son los trastes que tengo aquí que puedo usar, pero tengo que lavar. Y entonces estoy muy cansado y digo, bueno, me voy a ir a acostar y ya mañana los lavo. Bueno, nos vamos a dormir y nos olvidamos de la fiesta, nos olvidamos del día anterior, nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestras deudas, nos olvidamos hasta de que estamos casados, bueno, nos olvidamos de todo. El dormir es así, la inconsciencia. Y luego al despertar, volvemos. Y hay tremenda realidad, cuando llega a la cocina, está el trasterío por lavar. Y yo diré, ¿y esto? ¿Qué injusto? No, porque me acuerdo que el día anterior tuve flojera de lavar los trastes y entonces ahí están y tengo que lavarlos. O sea que amanecí con esas condiciones porque yo las dejé así el día anterior. Entonces, una persona que nace en una situación donde tiene carencias, tiene muchas cosas por arreglar, por mejorar, pues quién sabe cómo dejó el día anterior
su día. Y ahora, pues tiene que afrontarlo. Eso es lo que nos ayuda a entender por qué hay tantas diferencias desde el nacimiento entre los seres humanos. Unos nacen en un lugar donde tienen todo, todo. Buenos padres, con una moralidad elevada, una ética, inteligencia, recursos materiales. Bueno, se les facilita todo. Y otros nacen en la miseria, en el desierto. No tienen lo que necesitan ni siquiera para sobrevivir. Esto es fuerte, porque implica reconocer la acción de la ley, pero al mismo tiempo me permite a mí servir, colaborar, ayudar, si estoy en las condiciones, ante todo aquel que está viviendo una etapa de carencias, de sufrimiento, de tragedia, de enfermedad. La vida me permite a mí colaborar. Y no quiere decir con esto que el karma de la persona no se va a cumplir. También lo que yo estoy haciendo, dijera Rudolf Steiner, es como en un negocio. Un negocio, una persona está a punto de la quiebra, lleno de deudas, y ya no puede, prácticamente por sí mismo, por sus recursos, ya no puede sobrevivir el negocio. Está a punto de la quiebra. Pero llega alguien y le ofrece un préstamo, una ayuda. Y entonces con eso salva el negocio. Entonces se apunta en el deber la deuda. Ya ven que hay un libro de contabilidad en el negocio, el haber y el deber. De tal manera que ahí se apunta la deuda, pero la ayuda de alguien le ayudó a salir adelante. Igualmente en la vida, cuando alguien se encuentra en una situación difícil, complicada, necesitada, tiene alrededor la oportunidad de tener la ayuda de aquellos que tienen la sensibilidad de la compasión. Y esto, claro, es una deuda que él tendrá que saldar en la siguiente encarnación o en esta misma. Rudolf Steiner decía que una de las finalidades de venir a este planeta en un cuerpo así, tridimensional que nos limita, es la posibilidad de experimentar el asombro. Allá en el cielo, en el mundo espiritual, pues ¿de qué nos vamos a asombrar si vemos todo? Nos damos cuenta de todo. Estamos en el mundo espiritual. Aquí en el mundo físico ya no vemos todo, ya no me doy cuenta que detrás de una planta hay un espíritu evolucionando y en cada especie es un espíritu distinto. Ya no me doy cuenta que detrás de los animales hay un espíritu en cada especie evolucionando. Veo un animal, veo una planta, veo una piedra, no veo más. Entonces, cuando comienzo a percibir esto, siento asombro porque además descubro que está lleno de sabiduría, de belleza, la naturaleza que me rodea. Entonces, la capacidad de maravillarse solo se puede adquirir habiendo encarnado en un cuerpo físico en este planeta. La capacidad de asombrarse. Es una cualidad, como los niños, que se asombran siempre de todo, porque tienen una actitud donde viven cada instante, presentes, con todo, teniendo las experiencias a través de los sentidos. En cada momento. No están pensando y comparando y hablando dentro de su cabeza, sino están viviendo plenamente el instante, llenos de asombro. La otra cualidad que debe desarrollarse por haber venido aquí y tener esta experiencia, este alimento, es la capacidad de desarrollar la ética, la conciencia moral. No se puede desarrollar en el mundo espiritual. Tenemos que venir aquí y experimentar todo esto que estamos ahorita expresando, todas las dificultades, las carencias, las enfermedades, los problemas, los sufrimientos, y nos damos cuenta que podemos participar para que mejore las condiciones de todos. Y entonces aparece la ética como eso que se llama la conciencia moral, que me permite participar conscientemente a favor del bien. Me doy cuenta que algo es bueno.
y que algo no es bueno, es incorrecto, algo es correcto. Entonces yo libremente me uno conscientemente en esa dirección y comienzo a pensar lo correcto, lo bueno, lo verdadero. Comienzo a armonizarme con ello y desarrollo la capacidad de la ética, la moral, la capacidad de percibir lo bueno y ponerlo al servicio de la vida y yo colaborar en ello. Eso es una de las razones de haber venido aquí a la tierra. Y la tercera es la capacidad de desarrollar la compasión, el que yo pueda sentir lo que los demás sienten. Eso solo es posible si hemos pasado por muchas experiencias dolorosas. Y entonces, cuando vemos que alguien más está pasando por una situación difícil, yo comprendo muy bien porque ya pasé por allí, ya me caí, ya me enfermé, ya tuve frío, ya pasé hambre, ya pasé otras situaciones de limitación, soledad, frustración, decepción, miedo, enojo, ira. Ya conozco eso. Entonces, cuando veo a alguien pasar por allí, comprendo y entiendo muy bien que incluso puede ofenderme, puede insultarme, incluso puede querer hacerme daño. Pero comprendo que está enojado y perdió el control. Entonces comienzo a sentir compasión. Ya no siento odio, rechazo, antipatía, deseo de venganza, sino compasión. Siento lo que los demás sienten. Esto es la base del amor, la capacidad de amar. No se puede desarrollar si no venimos a la tierra. Y la compasión es el fundamento, no solamente por los humanos, sino por los animales también, que todos los días sufren millones de animales que son asesinados, porque la gente piensa que debe alimentarse de ellos. Son millones. Y destruimos incluso especies indiscriminadamente porque construimos una ciudad, se expande, invade la naturaleza, los bosques, las montañas, y hay muchos animales que se extinguen todos los días. Entonces, nosotros estamos siendo responsables y eso tiene consecuencias. De tal manera que, entonces, la capacidad de asombro y maravillarse, la conciencia ética y la compasión como base del amor es el principal alimento que el ser humano va a tener para desarrollar su conciencia y algún día darse cuenta que es Dios quien está expresándose en él mismo. ¿Quién más? Dijera Sergio Raynaud de la Ferrier. No existe eso de Dios y yo, Dios y nosotros, porque pareciera que Dios está aparte, fuera de nosotros. Es Dios mismo que está en todos lados y que a partir de la etapa humana comienza a conocerse a sí mismo. Y se dice yo soy. Y comienza a ser un colaborador consciente del mundo, un servidor al proceso de la evolución en esta escuela. Se requiere y se necesita urgentemente ahorita este alimento que es el conocimiento y la comprensión para que la creencia deje en su etapa dogmática de seguir siendo lo que mueve a los seres humanos. La gente cree, está bien, pero algún día la creencia, en la etapa en que vivimos, de la ciencia y el desarrollo en esta era del Acuarios, debe convertirse en convicción. Porque comprendo, la creencia se convierte en convicción. Sé, ya no necesito creer, sé. Cuando le preguntaron a Albert Einstein, ¿usted cree en Dios? Él contestó, no necesito creer en Dios. Lo veo por todos lados,
Lo percibo en todos lados, en las piedras, en el agua, en las estrellas, en el mar, en el viento, en las plantas, en las flores, en los pájaros, en los niños, en los humanos. Dios está en todo y está en mí. Cuando sucede esto, se llama iluminación. Y se le dice que se gradúa la persona de la escuela. Y entonces ya no tiene que ir a la escuela obligadamente porque ya aprendió lo que tiene que aprender, ya se gradúa. Puede volver, pero como maestro, como en una escuela. Uno se graduó de la escuela y ya no va como alumno, ya regresa como docente o maestro. Igualmente aquí, cuando alguien llega a ese nivel, ya no está obligado a reencarnar. Si quiere, viene y decide dónde, y con condiciones, incluso el sexo de su cuerpo. O puede quedarse en el nivel superior y desde arriba ayudar al mundo. Y así es como muchos iluminados, que son los graduados de la humanidad, nos están ayudando. Y cada vez que nosotros nos armonizamos con la belleza, la bondad y la verdad, a través del pensar, el sentir y el actuar, nosotros abrimos un canal para que todos esos seres superiores puedan asistir y ayudar para que haya más luz en el mundo. Este tipo de estudios a través de estas plataformas, la finalidad que tienen es simplemente difundir luz, conocimiento, para que el ser humano tenga esa comprensión y eso estimule su alma, se motive, se entusiasme y quiera colaborar en el mundo, y entonces baje hasta las manos y los pies, hasta la voluntad, pero comienza comprendiendo por qué y para qué. Alguien me preguntó una vez, ¿cómo podemos hacer que los humanos sean más armoniosos con la naturaleza, más respetuosos con la naturaleza? No hay más que hacerles comprender que dependemos de la naturaleza. Y si destruimos la naturaleza, no sobrevivimos. Entonces, primero tenemos que hacerles entender a través del conocimiento de que la naturaleza es la expresión física de Dios mismo y debemos colaborar con ella, respetarla, armonizarnos con sus leyes. Y eso hará que seamos sanos, tengamos salud, ya no tengamos tanta limitación desde allí y que tengamos la libertad para poder hacer lo que queramos y cumplir nuestra misión. Y cada quien debe alcanzarlo para que se desarrolle en eso que él siente que es su área y se siente feliz haciéndola. Es su misión. Y si alguien pregunta, ¿y cómo sé cuál es mi misión? Porque al hacerla te entusiasma tanto que hasta se te va el tiempo y ni te das cuenta y hasta lo harías sin que te pagaran. Es tu misión y te sientes feliz haciéndolo. Y cada quien tiene que encontrarlo. El amor y la libertad es la meta de la humanidad en este planeta. Eso sería el mensaje.